Como hemos aprendido a lo largo del curso de anatomía y fisiología humana, cada vez que en el cuerpo humano existe algún desencadenante que altere el orden biológico, el orden fisiológico de las funciones del organismo, este va a ejercer una serie de reacciones que se van a oponer a esos cambios de manera que se vuelva a restablecer el equilibrio. A esa serie de pasos que buscan restablecer el equilibrio es lo que conocemos como homeostasis. Hemos visto diferentes ejemplos de homeostasis. Por ejemplo, una persona cuya temperatura corporal descienda activará mecanismos para que aumente la temperatura corporal. Personas que tienen un aumento en la temperatura corporal activarán mecanismos para disminuir la temperatura corporal, como ocurre durante la sudoración. Cuando una persona tiene una elevación en los niveles de glucosa en sangre, activará mecanismos para disminuir esos niveles de glucemia mediante la liberación de insulina. También existen enzimas que hacen lo contrario. En momentos donde hay una disminución de glucosa, va a haber enzimas que aumentan los niveles de glucemia hasta llegar a niveles normales. Entonces, esto no se limita a estos pasos, sino que la homeostasis incluye procesos tan complejos como la presión arterial. Nosotros debemos tener una presión arterial que esté aproximadamente por debajo de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. 120 es la presión sistólica, 80 es la presión diastólica. Lo que se requiere, lo que se busca es que cada paciente tenga por debajo de 120-80 milímetros de mercurio. Un aumento en la presión arterial va a traer consecuencias a largo plazo, que son las complicaciones comunes de la hipertensión arterial. Una presión arterial elevada va a dañar los vasos sanguíneos y a su vez va a tener repercusiones en las estructuras que son irrigadas por estos vasos sanguíneos. Así que una persona con hipertensión arterial no controlada, no manejada adecuadamente, es común que sufra de problemas en el cerebro, como los accidentes cerebrovasculares, o puede tener alteraciones de la función renal e inclusive daño de múltiples órganos. Pero ¿qué ocurre cuando existe lo opuesto? ¿Qué ocurre cuando hay una hipotensión? En diferentes instancias de la vida, veremos que se disminuye la presión arterial y si no se atiende de forma rápida y eficaz, se puede comprometer la vida del paciente. Afortunadamente, nosotros contamos con el sistema renina-angiotensina-aldosterona que busca mantener la homeostasis en esos eventos donde la presión arterial de una persona ha disminuido. Ustedes verán en esta diapositiva, que es la introductoria, donde se observa un riñón, una glándula adrenal, es una de la glándula que tenemos en la parte superior de cada riñón, y una serie de pasos que vamos a detallar a continuación. El objetivo de estas reacciones que van a ocurrir es aumentar la presión arterial hasta un punto donde lleguemos a los niveles fisiológicos. Bien, con esto no se pretende aumentar la presión arterial por encima de los niveles fisiológicos y conseguir una hipertensión arterial, sino que lo que se pretende es no mantenerse en hipotensión y sí llegar a niveles fisiológicos. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de la regulación de la presión arterial y estamos tocando el sistema renina-angiotensina-aldosterona como el responsable de mantener esta homeostasis. El sistema renina-angiotensina-aldosterona consiste en una secuencia de reacciones diseñadas para ayudar a regular la presión arterial. Para que se active este mecanismo, tiene que haber un descenso, tiene que haber una disminución de la presión arterial sistólica por debajo de los 100 milímetros de mercurio. Así que si es perjudicial para un paciente mantener presiones arteriales elevadas por los daños sistémicos que va a sufrir, de igual forma, es preocupante que haya una disminución de la presión arterial, ya que una hipotensión puede tener repercusiones en menos tiempo. Entonces, veamos lo siguiente. Aquí hay una serie de proteínas
que juegan un papel importante en mantener esta homeostasis. Todo comienza con el riñón. En el riñón, donde se filtra la sangre y al mismo tiempo hay unos receptores que perciben fluctuaciones en la presión arterial. Quien primero se va a dar cuenta de un aumento o una disminución en la presión arterial son los receptores que se encuentran en el riñón. Y a raíz de un descenso de la presión arterial, aproximadamente por debajo de los 100 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica, el riñón va a liberar una enzima que se conoce como renina. La renina va a permitir la conversión de una molécula llamada angiotensinógeno en otra llamada angiotensina. El angiotensinógeno se va a romper en dos unidades y una de esas dos unidades es angiotensina. Luego, esa angiotensina va a sufrir modificaciones gracias a una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, cuya función será romper la angiotensina 1 en dos unidades. Y una de las dos unidades en que la va a romper es este producto, angiotensina 2. La angiotensina 2 va a tener múltiples funciones. Todas las funciones tienen como propósito aumentar la presión arterial. Una de las cosas que va a hacer la angiotensina 2 es ir a la corteza adrenal, que se localiza en la parte externa de la glándula adrenal. Y en esa corteza adrenal, la angiotensina 2 va a favorecer que se produzca aldosterona. Y la aldosterona tiene un efecto sobre los mecanismos del riñón, donde se va a promover la reabsorción de agua y sodio. Es decir, en lugar de que el sodio y el agua se pierdan a través de la orina, la aldosterona va a oponerse a ese mecanismo de manera tal que el riñón retenga sodio, retenga agua y de esa forma devuelva ese sodio y esa agua a la circulación, manteniendo un volumen mayor y por consiguiente un aumento en la presión arterial. Ese es uno de los mecanismos por el que la angiotensina 2 va a aumentar la presión. Veremos también que la angiotensina 2 tiene efecto en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, la angiotensina 2 va a activar la hipófisis que se encuentra en nuestro encéfalo y la hipófisis va a liberar una hormona que se conoce como hormona antidiurética. Esa hormona antidiurética va a realizar un mecanismo similar a la aldosterona, pero predominantemente va a promover que en el riñón se retenga agua. Y por último, un tercer paso que realiza la angiotensina 2 es promover la constricción de la pared muscular de las arteriolas, es decir, de los vasos sanguíneos arteriales de mediano calibre. Todos esos mecanismos van a traer como resultado un aumento en la presión arterial. Así que recapitulando, comenzamos con la renina. Ante un descenso en la presión arterial como es detectado por los receptores a nivel renal, en el riñón se va a liberar renina y esa renina a lo largo del torrente sanguíneo va a promover lo siguiente. El angiotensinógeno se va a convertir en angiotensina 1. Más bien, el angiotensinógeno es una gran molécula inactiva que una vez se rompe mediante la acción de la renina liberada por el riñón, el angiotensinógeno se rompe en dos unidades y una de ellas, la que es metabólicamente activa y tiene repercusiones en el sistema renina-angiotensina-aldosterona es angiotensina 1. Angiotensina 1. Luego esa angiotensina 1 va a sufrir modificaciones con otra enzima que la abreviamos como ECA, que quiere decir enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima se produce en el pulmón. En el pulmón se produce la enzima convertidora de angiotensina, cuya función es romper la angiotensina 1 liberada en el paso anterior, romperla en dos unidades y
formar angiotensina 2, que es la que vemos aquí. Esa angiotensina 2 tendrá los efectos ya mostrados. Aquí yo he resumido los tres efectos. Provoca constricción de la pared muscular de las arteriolas. Si usted promueve la constricción de la pared muscular, va a disminuir el diámetro de estas arteriolas, va a disminuir el diámetro de estos vasos sanguíneos de mediano calibre y por consiguiente aumentará la presión arterial, ya que usted tiene igual cantidad de volumen, pero en menos espacio. Segundo, estimula la corteza adrenal a producir aldosterona, que es el paso que estamos observando aquí, angiotensina 2, estimula la corteza adrenal, que es la parte externa de la glándula adrenal situada en la parte superior de cada riñón, a que produzca aldosterona. La corteza adrenal produce un sinfín de productos, de compuestos. Entre ellos está la aldosterona. Y la aldosterona va a trabajar a nivel renal y lo va a estimular a que retenga sodio y retenga agua a nivel de los túbulos renales. Los túbulos renales son estructuras muy pequeñas que forman parte de ese mecanismo complejo que tiene como propósito el filtrar la sangre, producir orina y devolverle a la sangre los productos que son necesarios, así como removerle aquellos que son nocivos. Y tercero, la propia angiotensina 2 estimula la hipófisis, que también conocemos como pituitaria, a producir hormona antidiurética o ADH para retener agua a nivel de los túbulos renales. De esta forma, la angiotensina 2 aumenta la presión arterial mediante estos tres pasos. Veamos un diagrama que explica el mismo concepto. Ante una disminución en la presión arterial, quienes van a percibir ese descenso son los receptores localizados en cada riñón. Entonces, los riñones producirán renina y esa renina entrará al torrente sanguíneo. Nuestro hígado produce una gran molécula llamada angiotensinógeno. La renina tomará ese angiotensinógeno, que es una molécula grande e inactiva, y la romperá en dos partes, una de ellas activa, que se conoce como angiotensina 1. Angiotensina 1. Recuerden que el prefijo angio quiere decir vaso sanguíneo y el sufijo tensina está relacionado con tensión o presión arterial. Así que todo lo relacionado a angiotensina, angiotensinógeno, estamos hablando de promover aumento en la presión arterial. Así que esa gran molécula angiotensinógeno producida por el hígado llega a nuestro torrente sanguíneo y ante una disminución de la presión arterial, entiéndase por debajo de 100 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica, se va a liberar renina al torrente sanguíneo que romperá el angiotensinógeno en angiotensina 1. Luego, nuestros pulmones producen una enzima que se conoce como enzima convertidora de angiotensina o en inglés ACE. La enzima convertidora de angiotensina va a promover el rompimiento de angiotensina 1 en angiotensina 2. Ya al momento en que producimos angiotensina 2, estamos produciendo la molécula activa. Esta es la molécula que va a tener efectos directos en la presión arterial. ¿Qué va a hacer? Pues como hemos mencionado, uno de los efectos de angiotensina 2 es ir a los vasos sanguíneos de mediano calibre llamados arteriolas y va a promover la contracción del músculo liso que se encuentra en la parte muscular del vaso sanguíneo, en esa pared muscular que queda en el centro de las diversas capas. ¿Bien? Así que esa pared muscular lisa de nuestras arteriolas sufrirá una constricción y con eso vean como el diámetro de ser uno amplio disminuye y cuando usted disminuye el diámetro de un vaso sanguíneo, manteniendo el mismo volumen, usted está promoviendo aumento de la presión arterial. Así que la primera función de angiotensina 2 es la constricción muscular de las arteriolas. Además, la angiotensina 2 va a activar la corteza adrenal para que produzca aldosterona. Y la aldosterona ya sabemos que va a trabajar estimulando el riñón para que se retenga agua y sodio.
se retiene agua y sodio, se reabsorbe agua y sodio, y esa agua y sodio, que ya no van a ser eliminadas por la orina, sino que se retienen y permanecen en el torrente sanguíneo, van a promover un aumento en el volumen de sangre y por consiguiente un aumento en la presión arterial. Y tercero, no mostrado aquí, la angiotensina 2 no solamente produce la constricción de la pared muscular de la arteriola, no solamente promueve la producción de aldosterona que retiene agua y sodio a nivel renal, sino que también estimula la hipófisis o pituitaria para que produzca hormona antidiurética y también trabaje a nivel renal promoviendo la retención de agua. Por lo tanto, la angiotensina 2 aumenta la presión arterial mediante estos tres mecanismos. Así que sería prudente saber qué pasa cuando aumenta entonces la presión arterial. Bueno, pues una vez aumenta la presión arterial, los propios receptores a nivel renal van a percibir ese aumento y van a anular este proceso. Así que se va a bloquear este mecanismo. Sin embargo, todos sabemos que para que eso ocurra, estamos hablando en términos fisiológicos, es decir, un paciente que está libre de patologías cardiovasculares, libre de patologías relacionadas al síndrome metabólico. Pero ¿qué ocurre cuando un paciente tiene hipertensión arterial diagnosticada? ¿Qué pasa cuando un paciente ya sufre un daño metabólico severo y por consiguiente necesita urgente disminuir la presión arterial? Pues uno de los mecanismos que utiliza la medicina es estudiar muy bien el sistema renina-angiotensina-aldosterona y promover el bloqueo de algunos de estos componentes, porque si bloqueamos algunos de estos componentes, vamos a promover un descenso en la presión arterial hasta conseguir los niveles normales. Pues, por ejemplo, veamos aquí. Aquí nosotros tenemos el propio mecanismo, pero ilustrado como un diagrama lineal. Nosotros sabemos que ante una disminución de la presión arterial, los receptores del riñón promoverán la producción de renina, que promueve la conversión de angiotensinógeno a angiotensina, angiotensina 1. Esa angiotensina 1 será modificada por la enzima convertidora de angiotensina que se produce a nivel de los pulmones para producir angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 va a trabajar directamente promoviendo el aumento de la presión arterial en diferentes mecanismos. Así que, ¿qué pasa si nosotros pudiéramos bloquear cada uno de estos pasos? Es decir, el primer paso. ¿Qué pasa si nosotros pudiéramos bloquear el efecto de la renina? ¿Qué pasa si pudiéramos bloquear el efecto de la renina? Pues nosotros podemos ver que existen los inhibidores directos de la renina y el medicamento más conocido es Tecturna o Aliskiren. Bien, vamos a ver una serie de medicamentos. Vamos a ver una serie de medicamentos donde la forma en paréntesis será el nombre comercial y la forma no en paréntesis es el nombre del producto tal cual se produce, ¿bien? Así que Alice Kiren es la marca, es el nombre comercial de Tecturna, que es el nombre del medicamento genérico. Así que si utilizamos este medicamento, lo que se va a promover es el bloqueo de la acción de la renina para bloquear el paso de angiotensinógeno a angiotensina. Bien. Recuerden que estamos bloqueando entonces este primer paso. Este primer paso lo bloqueamos gracias a los inhibidores directos de la renina. ¿Qué pasa con el segundo paso? El segundo paso es la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Para eso tenemos que bloquear la enzima convertidora de angiotensina. Y ahí entra en acción los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son Benacepril, cuyo nombre comercial es Lotensin. Conocemos a Captopril, Enalapril, comercialmente conocido como Vasotec. También Fosinopril, Lisinopril, comercialmente conocido como Prinivil o Cestril. Otro medicamento de este grupo es el Moexipril, el Perindopril, el Quinapril, comercialmente conocido como Acupril,
Otro medicamento es Ramipril. Ramipril comercialmente se conoce como Altase. Y otro que podemos mencionar es el Trandolapril. Así que cuando estamos hablando de un medicamento cuya terminación es pril y estamos manejando la presión arterial, entienda que estamos hablando de un medicamento que bloquea la enzima convertidora de angiotensina, y estos son los medicamentos más utilizados en el control de la presión arterial. Bien, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a ver que la angiotensina 2, la angiotensina 2 va a tener un efecto sobre los receptores. La angiotensina 2 va a trabajar en diferentes puntos, va a trabajar a nivel de la corteza adrenal, a nivel de los vasos sanguíneos y a nivel de la hipófisis, a través del efecto de la propia angiotensina 2 a sus receptores. ¿Qué tal si nosotros bloqueamos los receptores de angiotensina 2? Pues entonces nosotros estaríamos utilizando los que conocemos como los bloqueadores de receptor de angiotensina, bloqueadores de receptor de angiotensina. Y entre ellos tenemos los medicamentos que tienen la terminación sartán, mientras los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina mayormente tienen la terminación pril. Los medicamentos que pertenecen al grupo de los bloqueadores del receptor de angiotensina terminan en sartán. ¿Quiénes son los bloqueadores de los receptores de angiotensina? Está acilsartán, comercialmente conocido como Edarbi, candesartán, comercialmente conocido como Atacán, muy utilizado, el medicamento eprosartán, irbesartán, conocido como Avapro, losartán, que es muy conocido y comercialmente se conoce como Cosar, olmesartán, comercialmente conocido como Benicar, telmisartán, comercialmente conocido como Micardis, y valsartán, comercialmente conocido como Diovan. Todos estos medicamentos van a bloquear el efecto que tiene la angiotensina en su receptor. Y también debemos saber que la aldosterona, que va a ser producida por el efecto que tiene la angiotensina en los receptores presentes en la corteza adrenal, y que como consecuencia esa aldosterona va a promover la retención de agua y sodio, sería útil ver si existe algún mecanismo para bloquear los receptores de la aldosterona. Cuando hablamos de que la aldosterona promueve la retención de agua y sodio, estamos diciendo que la aldosterona pertenece a un grupo de moléculas conocidas como mineralocorticoides. Mineralocorticoides. Así que al bloqueador del receptor de la aldosterona, a esos medicamentos también le podemos llamar bloqueadores de receptor mineralocorticoide. Estamos hablando lo mismo, porque la aldosterona es un mineralocorticoide. La aldosterona es una molécula producida por la corteza adrenal que promueve la retención de agua y sodio, y eso es precisamente un mineralocorticoide, una sustancia producida por la corteza adrenal que retiene agua y sodio. ¿Quiénes son los medicamentos que bloquean el receptor del mineralocorticoide y por consiguiente bloquean el efecto de la aldosterona? Aldactone, que comercialmente se conoce como espironolactona, y el otro ejemplo que podemos mencionar es Inspra, que comercialmente se conoce como eplerenone. Estos dos medicamentos van a bloquear el efecto de la aldosterona en su receptor. Así que vean que nosotros necesitamos conocer muy bien los mecanismos del sistema renina-angiotensina-aldosterona para entonces saber por qué los medicamentos son eficaces en cada uno de los escenarios. Y aquí vemos finalmente un resumen. Si bloqueamos el efecto de la renina, estamos utilizando los inhibidores directos de la renina. Ya el ejemplo lo mencionamos. Si estamos bloqueando la enzima convertidora de angiotensina, estamos bloqueando el paso de la angiotensina 1 a la angiotensina 2, y son todos los medicamentos que terminan en el sufijo pril. Si nosotros bloqueamos el efecto que tiene la angiotensina en su receptor, si nosotros bloqueamos el receptor de la angiotensina 2, estamos utilizando los medicamentos cuyo sufijo es sartán. Y por último, si estamos bloqueando el efecto de la aldosterona
en su receptor, estamos utilizando los bloqueadores del receptor mineralocorticoide, entre los que están aldactón e Inspra. Bien, recuerden, necesitamos conocer fisiológicamente qué es lo que ocurre para poder saber de qué manera podemos resolver un problema ante una alteración. Primero tenemos que conocer en detalle los aspectos fisiológicos, luego saber qué ocurre en términos patológicos y finalmente encontrar soluciones que reviertan ese problema patológico y devolver en cierta forma el orden que existía al comienzo. Con eso hemos dado un repaso breve sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona.